Ahora bien, estamos acostumbrados a manejar el concepto de driver o controlador del dispositivo. Y sí existe ese concepto, driver o controlador. Sin embargo, esa es la parte de software que está en relación con el dispositivo. La parte de hardware también se le llama controlador, pero en lugar de ser controlador es controladora. Es controladora del dispositivo. Y bueno, yo creo que la palabra en género femenino lo podemos ocupar bien para hacer referencia a la parte de hardware y la palabra controlador en su género masculino para hacer la parte de software. Bien, entonces todo dispositivo de entrada y salida consta de dos componentes, por lo regular. Esto se presenta más en dispositivos que tienen movimiento, como son las impresoras, como el teclado, como el mouse, que tenemos que oprimir y hacer que se con esa opresión o al accionar el botón se haga algo dentro de la computadora, un programa se acciona dentro de la computadora. En el caso de las impresoras, pues es el motorcito que hace que se mueva hacia un lado y hacia otro el disparador de la tinta. En otros dispositivos como lo son las USBs, pues no hay tanto movimiento. De hecho, ya todo lo que es de estado sólido, pues ya no tiene movimiento. Un dispositivo también que se maneja con mucho movimiento son los discos magnéticos. Estos tienen un lector que se mueve con un cabezal. Entonces, todos estos dispositivos tienen un componente mecánico que hace la acción del dispositivo. Eh, y también tiene un componente electrónico, que es una pequeña tarjetita electrónica. Por ejemplo, en el caso del mouse es muy pequeñita. En el caso del teclado, pues ya está integrado prácticamente con el teclado, pero sí está la tarjeta electrónica. También hay tarjetas electrónicas en las USBs. Si alguna vez han desarmado una USB, van a ver que prácticamente todo es la tarjeta electrónica y solamente un pequeño pedacito es el estado sólido. Que sería, el estado sólido es lo que hace referencia al componente mecánico. No es tan mecánico, pero sí cumple con leyes de la física, digámoslo así. Entonces, bueno, retomando, todo dispositivo de entrada y salida tiene un componente mecánico que es el que hace la acción y un componente electrónico que es el que pues se va a encargar de mandar esa acción, la información que se genera con la acción hacia la computadora. Y eso lo hace por lo general a través de un flujo de bits. Que si va del dispositivo, como en el mouse o como el teclado, hacia la computadora, se va en un flujo de bits tipo carácter y la computadora, en algún lugar de adentro de la computadora, almacena la información en un conjunto de bloque de bytes y ya puede la computadora hacer un procesamiento con toda esa información. Y bueno, si va de la computadora hacia el dispositivo, pues depende qué dispositivo es. Si es un dispositivo por bloques, pues se mandan la información, sí, a través de un flujo, pero se tiene un cierto orden en la información, de manera que cuando llega el dispositivo, pues ya el dispositivo sabe qué orden debe tomar y almacenarlos también en tipo de bloques. Bueno, entonces todos los dispositivos, como les decía, tienen una controladora que es pues una tarjeta electrónica y también tienen un componente mecánico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este diagrama tenemos al disco y va a existir una controladora de disco, que es una tarjeta electrónica que se va a encargar de hacer la comunicación con el resto de la computadora. También la impresora tiene una controladora de impresora y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, la CPU pues obviamente no tiene controladora ni la memoria. Dentro de este dispositivo electrónico que conocemos como controladora, se tienen algunos registros
que son los que nos ayudan a comunicarnos con la computadora, con la CPU o con el sistema operativo. Entonces, bueno, con estos registros se le pueden mandar instrucciones desde la computadora al dispositivo, o puede mandar indicaciones el dispositivo a la computadora para saber en qué estado se encuentra. Entonces, bueno, si la información va desde la computadora hacia el dispositivo, pues a lo mejor se le está indicando al dispositivo que se le van a enviar datos. O también se le puede indicar alguna acción como que se apague o se encienda. O cualquier otra acción. Y si viene la información desde el dispositivo hacia la computadora, los registros nos indican que va a haber un flujo de información que viene desde el dispositivo. Bueno, y también estos registros le pueden indicar a la computadora en qué estado se encuentra cierto dispositivo. Aparte de los registros que sirven para hacer un control sobre el dispositivo, también muchos dispositivos, si no es que ya hoy en día la mayoría, contienen un buffer de datos que es como una pequeña RAM, una pequeña memoria, en donde se almacena la información referente al dispositivo. Por ejemplo, el disco duro, pues tiene un pequeño buffer interno en su controladora para poder ir almacenando poco a poco la información y después ya mandarla al almacenamiento del disco duro. Por ejemplo, una tarjeta de video. Esta es un ejemplo clásico. Existen tarjetas de video que tienen también una propia RAM, que se le llama RAM de video. Y esta RAM pues sirve para hacer todo el procesamiento de video, principalmente para programas donde es muy exhaustivo el procesamiento de video, como son aquellos que se encargan del renderizado de las imágenes, o aquellos que son de videojuegos, por ejemplo. Bueno, entonces, ya con esto les digo, los dispositivos tienen un componente mecánico, la mayoría de ellos, que hacen una acción que indica cierta información o que va a generar cierta información. Y también tienen una controladora, que es una tarjetita electrónica. Dentro de esta tarjetita electrónica hay registros de control y hay búferes para almacenar datos, que son como pequeñas RAMs. El problema que ahora se nos presenta es cuando queremos comunicar la computadora con el dispositivo a través de la CPU o del sistema operativo, y viceversa, o sea, que venga la información del dispositivo hacia la computadora, pues entonces la pregunta es, ¿dónde la computadora, dónde el sistema operativo, dónde la CPU tiene que guardar toda esa información referente a los registros de control y a los búferes de datos de los dispositivos? ¿Dónde se tiene que almacenar? Porque bueno, no teníamos pensado hasta este momento dónde guardar esa información de los dispositivos. Digo, el sistema operativo tiene su propio espacio en la RAM. Los procesos tienen su propio espacio también. Pero hasta este momento no habíamos pensado dónde guardar toda la información referente a los dispositivos.